Resumen final de noticias a través de BTV Canal 32. Miguel Ángel Núñez y Guillermo Tejeda tenemos el placer de acompañarles durante la próxima hora. Señor Tejeda, buenas noches. ¿Cómo se siente? Bien, ¿no? Mirando ¿Qué es lo último? La embajadora de los Estados Unidos, ¿no? Lee F. Campos, con un mensaje aquí, saludando que Estados Unidos haya retomado su participación en la Declaración de Consenso de Ginebra, una coalición de 41 países comprometidos con una visión que afirma la vida y la dignidad humana. Oye, ¿por dónde viene esto? Me uno con el presidente Trump en creer profundamente en estos principios, promover la salud y el bienestar de las mujeres, proteger la vida en todas sus etapas y defender a la familia como base fundamental de la sociedad. Asimismo, reafirmo que no existe un derecho internacional al aborto, ni ninguna obligación internacional por parte de los estados financiarlo o facilitarlo, en consonancia con el consenso internacional de larga data que reconoce el derecho soberano de cada nación a implementar programas y actividades conforme a sus propias leyes y políticas. Que Dios continúe guiando este esfuerzo. O sea, esta es una declaración de la embajadora de Estados Unidos diciendo que su legación le cierra definitivamente las puertas a esa ONG que promueven el matrimonio igualitario y el aborto. Y diciendo, la agenda, sí, exactamente, y señalando que ninguna obligación internacional hay por parte de los estados a financiar el aborto. O sea que esas instituciones que recibían financiamiento para promover el aborto aquí en República Dominicana, que guarden sus maletas. Controles de natalidad también. Exacto. Y otras tareas que se desempeñan. Y hablando de la Embajada de Estados Unidos, aquí veo al ex ministro de Obras Públicas, que es candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, informando que le fue restituido su visado de entrada a los Estados Unidos por un periodo de 10 años. Se le canceló ese visado, pero ya las declaraciones que ofreció hace unos cuantos días la embajadora de Estados Unidos de que se manipulaba para cancelar visados aquí por motivos políticos, que eso se acabó y parece que ha reconocido la embajada que se cometieron algunos excesos en la pasada administración de esa alegación diplomática, ha comenzado a rectificarlo, ¿no? Y qué bueno. Qué bien. Señores, aquí en este país los ricos matan y se burlan. Solo así se puede interpretar el resultado del contraperitaje financiado por los dueños de Yesec, Antonio Espaillat, un contraperitaje para contradecir el peritaje realizado por el Ministerio Público, que contó con el concurso de expertos nacionales, organismos nacionales e internacionales. Entonces, un tribunal autorizó un contraperitaje y ese contraperitaje, los resultados no pueden ser más nefastos. Pretende ese informe descargar de responsabilidad a los dueños del Yesec, Antonio Espaillat. Dice ese peritaje, ese contraperitaje, que es un mamotreto, que no fue provocado el colapso por un incremento de cargas o sobrecargas, sino por un deterioro progresivo, gradual interno de la estructura combinado con defectos ocultos de la construcción. Sí. O sea que eso no tuvo que ver. Las unidades de aire acondicionado que se colocaron ahí no tuvieron que ver. Y también no conocían, porque el asunto es, el quid de este asunto es que los propietarios de IAC conocían las irregularidades que habían ahí, las filtraciones, el deterioro. Ahí es que está el homicidio culposo, porque ellos conocían lo que estaba ocurriendo y se hicieron de la vista gorda. Y no lo repararon nunca, y hay pruebas documentales y audios donde eso lo aplazaron. ¿Qué dice el documento? Que ya fue depositado ante el juez Raimundo Mejía. Lo terminaron el día 14. Escúcheme, déjeme interrumpir. ¿Es vinculante eso con el caso? Bueno, tiene que ser vinculante porque hay un peritaje y un contraperitaje. Eso lo va a decidir el tribunal. Entonces, eso lo firmaron, ese contraperitaje financiado por quienes provocaron esa tragedia, por hacerse la vista gorda ante toda esa deficiencia, el ingeniero José Manuel Lócar Romero,
el ingeniero Gabriel Carrera, el doctor Alfonso Francisco Ibarreta y Michael Gerald Murphy. Eso realizaron ese contraperitaje tratando de contradecir el peritaje que avala el desastre que ocurrió en el Yeset el pasado 8 de abril. Guillermo, ¿qué valor puede tener un peritaje cuando la mitad de las evidencias ya fueron, y de los escombros, ya fueron removidos y sacados de ahí? Sí. ¿Qué valor tiene eso? Si las principales... Hay que recordar que el informe presentado por los peritos del Ministerio Público y de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, la ONESVIE, sostiene que el colapso se debió a un fallo por flexión en las vigas provocado por sobrecarga de equipos e instalaciones añadidas en los últimos años en el techo. Pues claro. Entonces, pero eso no lo vieron los expertos contratados por la familia Espaillat para tratar. Señores, eso no tiene credibilidad. ¿Por qué? Eso fue solamente para tratar de desacreditar el informe técnico avalado por organismos nacionales e internacionales y decir que no, que eso es por los años. Se cayó de vejez. Sí, se cayó de vejez, sí, se cayó no fue provocado por un incremento de carga, sino por un deterioro progresivo, gradual e interno de la estructura combinado con defectos ocultos de la construcción. Puede ser cierto, pero ellos ¿qué hicieron para enfrentar esta situación de la que ya tenían conocimiento? Ahí es que está el quid del asunto. Y eso debe obligar a cambiar la calificación jurídica de ese expediente. Eso, porque señores, estamos hablando de 236 muertos. Que no se puede despachar 236 muertos y más de 180 heridos, sin contar los huérfanos, la mamá que perdieron a sus hijos. Oye, pero eso no puede ser. ¿Y qué querían ellos? ¿Que todavía estuvieran ahí las unidades de aire acondicionado? Ay, Dios mío, en este país solamente hay que tener dinero para tratar de burlarse de la justicia. Ustedes, amigos televidentes, damos las gracias como todas las noches por preferir su resumen final de noticias, el programa donde usted se entera hoy de lo que otros tendrán que comentar. Pero mañana. Pero dígame de inmediato, señor Tejeda, que es noticia. El gobierno anuncia una inversión de casi $600 millones para cambiarle el rostro al polo turístico de Boca Chica, con proyectos que conllevan una inversión pública-privada que involucra importantes empresarios. Mírenlo ahí, los dueños del país. Vigini. Faride advierte de batidas contra motoristas y redadas en las paradas del motoconcho para sacar a delincuentes que operan en ese sector del transporte. Mientras que envían a la cárcel de Las Parras por 3 meses al motorista que agredió al chofer del transporte escolar en Herrera, con lo que se manda un mensaje a los nuevos dueños del país. Continúan desmontando las estadísticas oficiales que sustentan la narrativa de bonanza económica, cuando en realidad la inflación está arropando la economía del país. Los ferreteros confirman que todo ha subido, paralizando grandes y pequeñas obras de construcción a nivel nacional. Prohibido hacer una casita aquí en el país. Bueno. La impunidad sigue acentuándose en el país a 32 años de la desaparición del profesor Narcisazo González. Todo el mundo sabe lo que ocurrió, pero no hay nadie responsabilizado por el hecho, y mucho menos rostros o rastros de dónde fue lanzado el cadáver. El drama de la violencia contra la mujer cada vez con más episodios en el que solo algunas logran sobrevivir de la tragedia, como esta mujer de Asua que se le escapó a la muerte. Protestas en San Francisco de Macorís por la muerte de un jovencito provocada por una patrulla mixta del ejército y la policía, que presionan la entrega de los agentes responsables que eran protegidos por sus superiores. Publican ya el mamotreto del peritaje pagado por el empresario Antonio Espaillat sobre el derrumbe de la discoteca Yeset, y como se esperaba, tratan de liberar de culpa a los dueños del negocio donde murieron 236 personas.
Hipólito Mejía, cada vez más incoherente, apoya que no se publiquen encuestas políticas en estos momentos, como dispuso la Junta, cuando era un adicto a esos estudios de mercado, cuando proyectaba a sus candidatos, por supuesto, desde el gobierno. Ahí sí. Ahí sí era bueno. Ahí sí era bueno. Ay, qué bueno. Ana María y eso. Ay, qué bueno, Ana María Acevedo, ¿verdad? Sí, ahí, Siempre muy buena la encuesta. Sí. Así se inicia su resumen final de noticias. Ya volvemos, señores. Una cosa es con violín y otra con guitarra.